Ryo tenía aquella expresión en su rostro. Guarden la calma, por favor esperen a los héroes. Uno de los pilotos del tren hablaba mirando aquel agujero y a los demás pasajeros. Lo siento, tengo que salir. Al decir eso, Ryo saltó del tren mientras que tenía una expresión seria en el rostro. Para una ocasión en donde puedo moverme y no solo quedarme inmovilizado, puedo hacer más cosas si es necesario, finalmente puedo moverme. Ryo pensaba en ello. Rayos rojos aparecieron en su cuerpo, mientras que la capa se extendía aún más, en su expresión se mostró una pequeña sonrisa mientras que daba un gran salto. Su cuerpo parecía soportar de gran manera el 5% del One for All. Aunque sea poco a poco, puedo seguir avanzando y verlo, mi cuerpo puede ir más allá. Ryo diría aquello. Mientras que aquel chico saltaba sobre los edificios, Gran Torino se hallaba peleando contra uno de los Nobus. Mientras pasaba aquello, una llama lo interrumpió, se giró para verlo, ahí se encontraba un héroe. ¿Qué hace él aquí? Uno de los civiles preguntó eso reconociendo al héroe que estaba ahí. ¿No es obvio, soy un héroe? El héroe de las llamas sonrió al decir eso. Ryo seguía corriendo en dirección opuesta a donde iban los civiles, se dirigía al lugar donde escuchaba el mayor disturbio. ¿Realmente qué puedo hacer más allá? ¿La aparición de un Nomu será acaso tan fuerte como el de la USG? Ryo llegó a un sitio, delante suya había diferentes criaturas, eran Nomus, unos tenían alas mientras que los héroes profesionales peleaban con ellos. Ryo notó eso sorprendido mientras observaba. Había fuego a sus alrededores al igual que fuertes explosiones. ¿Dónde fuiste, Tenya? Ryo se giró al oír eso, pudo escuchar a un héroe pronunciar aquel nombre. En un momento como este, ¿por qué te fuiste, Tenya? Aquel héroe habló mientras que Ryo lograba sacar una conclusión, ese idiota, realmente está haciendo una estupidez. Ryo se preguntó de forma seria mientras que ahora comenzaba a correr, tenía otra prioridad. ¿No vas a participar en la pelea, Tomura Shigaraki? Kurohiri preguntó mirando al villano. No seas tanto, estoy herido. Por eso los traje a ellos. Tomura reía un poco, tenía odio sobre el asesino de héroes, así que en sus palabras, de los 6 Nomus que su sensei había terminado le había otorgado 3, los tendría que usar como lección. Tomura reía mientras que soltaba un diálogo. Cuando acabe esta noche nadie te recordará, asesino de héroes. Ida poco a poco se iba levantando, miraba delante suya al asesino de héroes, mientras que su pierna se extendía, intentó golpearlo pero resultó mal. Stein fácilmente había evitado el golpe mientras que hablaba. Ingenium, ¿con qué son hermanos? Lo dejé vivir para que se supiera de mí, de las botas de Stein salieron picos los cuales atravesaron a Ida, sangre salió de él mientras que soltaba un quejido por el dolor. Stein lo tiró al suelo mientras que con su espada penetraba en brazo de Ida. Eres débil. Tu hermano y tú son débiles, ¿por qué son falsos? Cállate villano, el daño a su médula espinal lo dejó paralizado, él ya no puede ser un héroe. Ida hablaba con dolor, Stein se hallaba encima suya mirándolo seriamente. Tensei era un excelente héroe el cual había salvado y ayudado a mucha gente, no tenías razón para vencerlo. Desde pequeño, Ida siempre admiró a su hermano y lo que él representaba, quien en sus propias palabras no podía hacer nada solo, por lo que tenía que trabajar duro para devolver el favor a quienes lo apoyaban. Él tenía aquella humildad de la cual quería sentirse digno de llamarse a sí mismo héroe. Él era mi héroe, no te lo perdonaré, por eso es que yo, te mataré. Ida gritó eso aún con la espada de Stein en su brazo. Antes salva a ese tipo. Stein con su mano señaló al héroe profesional que se hallaba ahí, tenía heridas y se hacía llama native. Piensa las cosas y salva a los demás, no uses tus poderes para ti mismo, dejarse llevar por el odio y usarlo para cumplir tus deseos, es lo más lejano a ser un héroe. Stein sacó el arma de Ida mientras la sangre goteaba. Por eso, morirás. Al decir eso, Stein lamió la sangre que se hallaba en el arma. Ida en ese momento perdió total control de su cuerpo, no podía moverse. Serás una ofrenda para un mejor mundo. Cállate, digas lo que digas, eres el villano que le hizo daño a mi hermano. Ida hablaba con lágrimas en los ojos. En el momento en que Stein alzó su espada, miró a otro. Fuertes pasos se escuchaban al igual que rayos rojos podían visualizarse. Dije que, no hicieras una estupidez. Ryo hablaba seriamente mientras que su puño derecho impactaba en el rostro de Stein. Así que, Ida, es suficiente. Nakamura habló seriamente mientras que su guardia estaba en alto.
Momentos antes, Nakamura Ryo se hallaba en la cima de un edificio, había saltado entre las paredes hasta escalarlo, su vista cambiaba continuamente de punto en punto. Una estúpida venganza no es la solución. Ryo pensaba mientras que saltaba a otro edificio. A la hora de cometer un crimen es mejor lejos de toda conmoción o señal, un sitio en donde alguien no pase a menudo. El asesino de héroes no parece ser del tipo que planee sus acciones con mucha preparación, el 60% de sus víctimas han sido en sitios como esos. Ryo pensaba en ello. Seguía mirando de manera seria. Casualmente el día de hoy esas criaturas no nos atacaron, las que se presentaron con la Liga de Villanos, ¿acaso tienen alguna conexión? ¿O es que acaso tienen alguna idea en mente? Ryo pensaba en ello mientras su mirada se centraba en un punto. Los tengo. Ryo pensó en ello mientras que aterrizaba en el suelo y en una de sus manos mostraba un celular, una expresión seria lo rodeaba mientras que los rayos rojos salían de su cuerpo. Dije que no hiciera una estupidez. Ryo habló seriamente. Stein recibió el golpe mientras que retrocedía a varios metros, miró a Ryo con una expresión seria mientras que lo reconocía. ¿Es el niño de aquella foto? ¿Puedes moverte, Ida? Si podemos ir a un lugar transitado más la ayuda de los profesionales, no puedo moverme, creo que es su singularidad. Ya veo, Ryo habló seriamente, luego su mirada fue directa al héroe profesional que estaba ahí. Esto es malo, una situación donde hay dos personas indefensas y solo yo puedo moverme, los únicos modos que se me ocurren involucran el pelear con él aquí y ahora, y dudo mucho que me permitas el escapar e ir por ayuda. Ryo pensaba seriamente. Nakamura, no te involucres, esto no te incumbe. Ida hablaba seriamente mientras que la mirada de Ryo cambió. Tu compañero vino a salvarte, ¿no te parece una buena frase? Si nos enfrentamos el más débil morirá, y bien, ¿qué harás? Stein hablaba delante de Ryo mirándolo seriamente. El chico aún con la guardia en algo no dejaba de ver a Stein. A diferencia de los pocos villanos que he conocido, sus ojos son los de un asesino, es realmente distinto a cualquiera que haya presentado. Ryo miraba delante suya mientras que aún tenía pensamientos. El miedo viene con la duda, Ryo Nakamura. Una sonrisa involuntaria apareció en su rostro mientras que recordaba una frase. Oye, Olmig, tú sonríes para engañar el miedo dentro de ti, ¿no es así? Debo de ser capaz de por lo menos hacerlo. La sonrisa de Ryo se mostraba mientras que Ida lo miraba. Detente, huye, esto no tiene nada que ver contigo. Guarda silencio. Ryo habló seriamente mientras que seguía hablando. Una venganza no va a resolver nada, ¿en serio crees que tu hermano va a estar feliz por ver esto? Ryo se giró para mirarlo y sonreír. Cuando tengas preocupaciones o miedos, debes tratar con ellos con una sonrisa. Así que, voy a sacarlos de aquí. Ryo habló mientras que recibía una mirada de Stein. Aquellos colores en su traje más la frase inevitablemente lo hizo sonreír. Ryo con una mirada más seria comenzó a moverse, Stein hizo su brazo detrás mientras que la espada se dejaba ver. Ryo hizo un movimiento. Un roll. Ryo pasó por debajo mientras que lograba dar un gancho en el costado de Stein. El asesino miró al chico quien rápidamente se movió. Con su mano libre sacó una de sus dagas intentando cortar a Ryo. El chico se alejó mientras que daba pequeños saltos. Un golpe al 5% debería haber sido capaz de derrotar a una persona normal, veo la gran diferencia que hay. Nakamura pensó en ello mientras que Stein lo miraba. ¿Entrar e intentar golpear a corta distancia es tu plan? Esos han sido tus movimientos hasta ahora. Ryo lo miraba mientras que tenía una idea en mente. Quizá no sea el momento, pero es lo único que puedo intentar ahora. El chico pensó en ello mientras que nuevamente iba en dirección a Stein. No va a funcionar dos veces. Stein vio la dirección de Ryo quien usó algo a su favor. La capa que él llevaba fue usada para cubrir su campo de visión. One for all al 8%. Ryo pensó en ello mientras que golpeaba en el rostro a Stein, fue un golpe con una costura correcta. Stein retrocedió un paso mientras que ahora la mirada de Nakamura era sorprendida. Sin darse cuenta recibió un corte en el costado de su abdomen. Nakamura. Ida gritó viendo cómo Stein lamía el cuchillo, Ryo ya no podía moverse. Las personas que solo hablan no valen nada, sin embargo. Tú, mereces vivir. Stein habló viendo al chico que estaba sobre su rodilla derecha. Él, Ryo pensaba seriamente. Ya entiendo, lame y al momento de hacer eso paraliza el cuerpo. Stein se acercó a Ida mientras que alzaba su espada, estaba listo. No puedo dejar que eso suceda. Ryo hablaba seriamente mientras que intentaba moverse. En ese momento llamas aparecieron.
Uno tras otro, siguen apareciendo, hay muchos estorbos hoy. Stein hablaba mientras que miraba a la nueva persona que apareció. Nakamura, debes de ser más específico en estos casos, hiciste que llegue tarde. Todoroki también. Iida habló sorprendido. Ryo miró a Todoroki mientras que pensaba. Creí que Endeavor vendría con él, pero aún así, Ryo sonrió a Todoroki. Estás usando tu lado izquierdo. Me tomó unos segundos descubrir el que pensabas, ya que en un inicio me sorprendió que me llamases. Todoroki al decir eso creó hielo a través del suelo. Stein retrocedió mientras que poco a poco Ryo junto a el héroe profesional se alzaban. No te preocupes, los profesionales vendrán en unos minutos. Al decir eso, detrás de Todoroki se hallaban Iida, Ryo y el héroe profesional. No dejaré que lo mates, asesino de héroes. Todoroki habló seriamente mirándolo. Casi se termina el tiempo de uno. Stein pensaba mirando delante suya. No dejes que lama tu sangre, Todoroki, creo que una vez lo haga tu cuerpo se paraliza. Ryo habló seriamente. Así que por eso usa navajas. Stein lanzó una de ellas logrando ser capaz de cortar la mejilla de Todoroki. Tienes buenos amigos Ingenium. Stein habló dando un gran salto, con otra de sus navajas intentó cortar a Todoroki, con un pilar de hielo fue capaz de bloquearlo mientras que miraba arriba. Stein al igual que haber lanzado aquella navaja lanzó su espada. Cuando miraba ahí, Stein lo tomó de la camisa intentando lamer su sangre. Todoroki con sus llamas fue capaz de evitarlo. ¿Por qué hacen esto? Deténganse, yo heredé el nombre de mi hermano, debo ser yo quien lo detenga. Ryo al oír eso comenzó a hablar. ¿Cómo esperas hacerlo sin siquiera ser rival para él? ¿Crees que tu hermano estará feliz si acaso descubre que te asesinaron? Iida, la venganza no te llevará a nada. El chico de lentes miró a Ryo. Delante suya Todoroki creaba grandes cantidades de hielo intentando frenar a Stein, el asesino de héroes era capaz de cortarlas fácilmente. Bloquear tu propia vista contra un oponente más rápido, qué estupidez. Todoroki oyó a Stein hablar mientras que su lado izquierdo se encendía en llamas. Navajas fueron enterradas en su antebrazo mientras que Stein iba directo a matar a alguien. Al héroe profesional. Un rayo rojo en ese momento se vio. Nakamura. Ryo saltó mientras que acertaba un golpe en el rostro de Stein. El asesino de héroes fue tomado de su camiseta mientras que Ryo lo lanzaba lejos. Ryo aterrizó en el suelo mirando a Stein seriamente. ¿Puedo moverme? ¿Acaso tiene un tiempo límite? Todoroki preguntó. No, ese mocoso fue el último en ser paralizado, yo aún no puedo moverme. Native habló seriamente. ¿Acaso ese niño es tipo O? Stein se preguntó mirando a Ryo. Solo puedo pensar en dos motivos, es proporcional a la cantidad de sangre que lame o afecta el tipo de sangre que sea. Ryo habló seriamente mientras miraban a Stein. El mío es de el mío es a tanto Native como Iida hablaron. Es por el tipo de sangre. Stein con una sonrisa reconoció eso. Eso era gracias a su particularidad, dependiendo del tipo de sangre podría ser capaz de paralizar a sus oponentes hasta por 8 minutos. Quería sacarlos de aquí, Todoroki habló seriamente mientras tocaba su antebrazo herido. Pero reacciona tan rápido al fuego y a lo que es imposible. Ryo lo miró mientras que rayos comenzaban a rodearlo. Lo voy a mantener distraído, has perdido mucha sangre, lo siento por lo que te pediré, Todoroki. Ryo hablaba seriamente. Pero apóyame, cuento que con eso sea capaz de evitar su parálisis. Es muy riesgoso. Ryo sonrió mientras que hablaba. Está bien. Cuento con que podamos hacerlo. Ryo tomó un poco de aire al decir eso. Vamos, Todoroki. Ryo habló sonriendo mientras que comenzaba a moverse a grandes velocidades. Iida miraba a ambos. A Todoroki le preocupaba Iida, él sabía bien el rostro de quien actúa por resentimiento, desde aquel día que fue a visitar a su madre le contó todo. La sonrisa que ella le dio en ese momento más la felicidad genuina que ella sintió, era realmente algo que liberó el peso en Todoroki. Unas simples palabras y un enfrentamiento que desencadenaron todo. Todoroki lanzó una llamarada a Stein, mientras que por encima de ella aprecia Nakamura. Ryo intentó golpear a Stein quien logró evitarlo. Sus movimientos son más rápidos que antes, el 5% no bastará. Ryo pensaba en ello mientras que Stein iba a su dirección, Todoroki con su hielo logró salvar a Ryo quien retrocedió. Iida los miró, ambos luchaban por protegerlos, lágrimas salían de sus ojos mientras que les pedía que se detuvieran, ese asunto no era de su incumbencia, o al menos así lo sentía. Nakamura sintió un gran corte en su abdomen mientras que caía al suelo con dolor.
Es demasiado rápido como para intentar usar esa técnica, Ryo pensaba mientras que quedaba paralizado. Todoroki no iba a dejar que nada le suceda a su compañero. Si quieres que paremos, levántate. Todoroki gritó a Ida, quien logró mover su mano. Ten cuidado, va por arriba. Ryo gritó mientras que intentaba levantarse. Estaba observando al asesino de héroes mientras que una sensación rodeaba su cuerpo. Utilizaré el 8% en cuanto pueda moverme, mi cuerpo debe ser capaz de soportarlo. Ryo pensaba en ello mientras que ahora miraba algo. Poco a poco el cuerpo de Ida lograba moverse. Las palabras de Nakamura más las acciones de Todoroki y Ryo lo hicieron ver las cosas. Aún estaba lejos de ellos. Mucho más de su hermano. Lo único que había hecho fue mirar enfrente y no a su alrededor. Stein logró evitar todos los ataques de Todoroki a gran velocidad. Te concentras tanto en tu singularidad que eres imprudente. Stein habló mientras finalmente llegaba ante Todoroki. Miró delante dándose cuenta de algo. Se terminó el efecto. Ida se levantó a gran velocidad mientras que pateaba la espada de Stein. Había sido capaz de partirla en dos mientras que lo hacía retroceder varios metros. Es rápido, Stein pensó en ello mirando a Ida. Nakamura, Todoroki, esto no les concierne, lo siento. Pero por eso no puedo dejar que sangren más por mí. Sangre salía de la mano de Stein mientras que miraba a Ida. Es inútil que intentes aparentar. La esencia de una persona no puede cambiar tan rápido. Eres solo un impostor que prioriza sus deseos egoístas. Eres un cáncer que tergiversa la idea de los héroes. Alguien debe corregirte. No me jodas, Stein. Nakamura habló seriamente mientras seguía hablando. Sea un héroe o no, sigue siendo una persona con sus fallos, pero no dejaré que arrebates la vida de quien se te plazca. Ryo intentaba moverse pero aún era incapaz. Stein solo miraba a aquel niño. Ida apretó los puños mientras lo reconocía. Sabía que Stein tenía razón, él no tenía derecho a llamarse héroe. Al decir eso, Stein comenzó a moverse más seriamente. Iba directo a Ida. Todoroki lo puso detrás suyo mientras lanzaba una llamarada. Stein tenía claro que quería matar a Ida y al héroe profesional, antes de que llegasen más héroes profesionales. Pensando solo en su singularidad no era tan fuerte, el pelear contra varios oponentes era algo que lo ponía en desventaja, pero ahí es cuando realmente dejaba ver su mayor lado. Una mirada realmente estaba en su rostro. Todoroki, ¿puedes regular la temperatura? Ida habló mirando al chico. El motor de su recipro se había descompuesto debido a la patada. Stein intentó dañar a Todoroki lanzando una de sus navajas, y Ida alzó su brazo mientras que lo sacrificaba. Stein ahora intentó apuntar al pie de Todoroki, y Ida nuevamente sacrificó su brazo. Todoroki en ese momento logró regular la temperatura de Ida. Poco a poco su recipro funcionaba. Stein se hallaba en los aires mientras que Ida se iba levantando. Al igual que alguien. Puedo moverme, este corte es realmente incómodo, pero Ryo dejó salir el One for All mientras se levantaba. Dio un gran salto. One for All 8%. El puño derecho de Ryo iba a ir contra Stein. Ida se elevó por los aires mientras que su pierna iba hacia atrás, iba a usar su recipro. Stein miró a las dos personas que iban a su dirección. Nakamura le acertó un golpe en el rostro mientras que Ida lo pateó a un costado del abdomen. Sangre salió de él. Unos minutos antes, Gran Torino había acabado con aquel gnomo delante de Endeavor. El hombre, pese a su estilo, se encontraba pensativo por lo que dijo su hijo. Al ver su número celular fue a aquella ubicación sin dudar. Igualmente le pidió que mandara a un profesional. Gran Torino sería el encargado de ir a aquel sitio en específico al que Endeavor pensaba. Ryo se hallaba mordiendo su labio. El 8% puede que haya sido mucho por ahora, mi cuerpo aún no está del todo acostumbrado. Ryo pensaba en ello, miraba a Stein que aún seguía consciente. Esta vez quien siguió golpeando fue Ida. Esta vez te voy a derrotar, solo que tú como villano, y yo como héroe. Ida pateó en la espalda a Stein al decir eso. Sangre salió de su boca mientras que Todoroki le dio de lleno con sus llamas. Ida y Ryo iban cayendo mientras que Todoroki frenaba su caída con hielo. Logró detenerlos mientras que ahora los tres miraban a Stein. Estaba quieto encima de la punta del hielo. Ryo se levantó mientras que hablaba. Guarden la distancia, no hay que confiarse solo porque esté quieto. Es muy resistente, por lo que podría levantarse en cualquier momento. Ryo habló seriamente. Ryo seguía mirando seriamente para suspirar. Hay que quitarle sus armas. Ryo habló mientras que finalmente iban a atarlo. En otro sitio, Endeavor hizo gala de su gran poder, mientras que otros héroes habían tenido muchos problemas con aquel gnomo. Endeavor lo había podido derrotar fácilmente.
Aquellos héroes que estaban ahí fueron dirigidos a la misma dirección por orden de Endeavor. El héroe número 2 comenzó a ir detrás de un gnomo, tenía alas mientras que llevaba a alguien consigo en las piernas. Endeavor escaló las paredes mientras que con una lanza hecha de sus llamas fue suficiente para hacer alejar a aquel gnomo. Atrapó a la persona que tenía en sus brazos mientras miraba a aquel gnomo. Yo lo llevaré. Ryo habló seriamente ante Iida y Todoroki. Miraba a Stein quien estaba en el suelo con cuerdas puestas. Lo lamento, aunque soy profesional solo les estorbé. Native hablaba. No. Él es muy fuerte. Ryo hablaba mirando a Stein. Apenas pudimos ganar en un 3 contra 1, es probable que con solo un segundo de retraso hubiésemos perdido. Ryo miraba a Stein. Tienes una visión del mundo que no puedo explicar, esas son las dudas que yo me hacía, ¿realmente lo hacen por ayudar a las personas o lo hacen por el simple hecho de fama? ¿A quién más me voy a encontrar en todo este camino? Realmente me hago esas cuestiones y estas son aún más preguntas. Stein, si querías demostrar y darle castigo a los héroes podrías haberlo hecho de otro modo, pero el haber asesinado a personas, ¿qué realmente te impulsó a eso, Stein? Ryo se preguntaba. ¿Qué haces aquí? Ryo se giró al escuchar esa voz. Gran Torino. El viejo a una gran velocidad llegó delante de Ryo mientras que le daba un regaño a su pupilo. Te dije que te quedarás en el tren. No puedo permanecer quieto viendo cómo pasaban cosas así. Ryo le respondió mientras esa frase le trajo recuerdos a Gran Torino. ¿Quién es él? Todoroki preguntó. Él es el héroe con quien entrené todo este tiempo. Gran Torino miró el abdomen del chico, había un corte ahí mientras que lo examinaba. Él, incluso en esto se parece a Toshinori, ¿acaso él fue quien le dijo esa frase? Gran Torino pensó en eso mientras que más héroes profesionales llegaban, vieron sorprendido a los niños quienes estaban muy heridos, aún más sorprendidos vieron lo que se hallaba debajo de ellos, el asesino de héroes había sido derrotado. Poco después, Iida se acercaba a Todoroki y Ryo. Ustedes, lo siento, se lastimaron por mi culpa, no pude ver nada, por mi ira. Ryo puso su mano sobre el hombro de Iida. Soltó una pequeña risa para decir. Está bien, Iida, solo no olvides el camino que quieres seguir y a quienes quieres alcanzar. Iida subió la mirada viendo la sonrisa de Ryo. Aquella batalla había durado apenas 10 minutos, mientras que todos habían estado ya relajados alguien apareció, aquel gnomo con alas se dejaba ver en la noche. Aquel gnomo con alas dejó salir sangre en el rostro de la heroína. Para sorpresa de todos tomó a Nakamura Ryo por el abdomen mientras que el chico escupía sangre, aquella herida nuevamente comenzó a sangrar. El gnomo cada vez iba aumentando la velocidad de vuelo. Alguien utilizó una navaja escondida mientras se liberaba de las cuerdas, lamió el rostro de la heroína mientras el gnomo se paralizaba. La sociedad repleta de héroes falsos, más los criminales usando su poder sin control, deben ser eliminados. Mientras Stein decía eso apuñaló el cerebro de aquel gnomo, quedó en la cima de él mientras que Nakamura lo observaba. Esto es, para crear una sociedad más justa. Stein hablaba con una expresión muy distinta a la que antes mostró, saliva salía de su boca ante el cuerpo de aquel gnomo. En sus manos tenía a Nakamura Ryo quien seguía sangrando del abdomen. Si tan solo tuviese más fuerzas, Ryo pensaba en ello pero eran observados. Desde lejos, Tomura Shigaraki los observaba. Nada había salido como quería aquel día, no había tenido éxito en alguno de sus planes, mientras que la ansiedad que sentía era mucho mayor, en sus palabras, era mucho para él. ¿Qué hacen ahí parados? El villano debió haberse ido por ahí. Endeavor llegó mirando a alguien, alzó una ceja dándose cuenta de quién era. Stein con su mirada lo dijo todo. Endeavor, impostor. Asesino de héroes. Endeavor detrás suya creó una llamarada. Espera, Todoroki. Gran Torino lo detuvo, Stein soltó a Ryo quien escupió sangre. La venda que cubría su rostro cayó al suelo mientras que ejercía una gran presión, el cuerpo de los ahí presentes se paralizaron mientras que Stein hablaba. Debo corregir las cosas, alguien debe mancharse con sangre. Recuperaré lo que es ser un héroe, vengan por mí, impostores. Stein dio un paso al decir eso mientras que ejercía mucha más presión, nadie se había movido. Al único que dejaré que me mate es al héroe verdadero, All Might. Al momento de gritar eso, su cuchillo cayó al suelo. La tensión que se sentía regresó a la normalidad mientras que Gran Torino lo miraba. Stein había perdido la conciencia estando de pie. Ryo comenzó a ponerse de pie mientras miraba a Stein. En ese momento, a Stein, una costilla rota había perforado uno de sus pulmones. Ryo lo miró mientras que jadeaba.
Desde los cielos, en un helicóptero se hallaban las personas que daban señal a las noticias, habían sido capaces de ver a dos personas las cuales observaban todo. Tomura Shigaraki y Kurohiri, quienes se veían serios, sobre todo uno que esperaba con ansias el día de mañana. Después de esa noche, por la mañana. ¿Pudiste dormir, Nakamura? Sí, llevaba un cansancio acumulado y siempre he sido de sueño pesado. Ryo soltó una risa al decir eso. Los tres se hallaban en una habitación con vendas y batas de hospital. Pero el día de ayer, fuimos capaces de hacer algo impresionante. La puerta se abrió dejando ver a dos personas, Gran Torino y Manual. Mocoso, tengo muchas quejas. Gran Torino habló mirando a Ryo. Pero antes tienen visitas, el jefe de policía. Delante de los tres apareció alguien, Ryo lo miró mientras que alzaba una ceja. ¿Un perro? Ida y Todoroki se pusieron de pie, cuando Ryo iba a hacerlo. ¿Puedes seguir sentado, Guau? Ryo en ese momento alzó una ceja. En todo caso, ¿cómo debo de hablarle? Ryo pensaba con curiosidad. Él era el jefe de policía de Osu. Kenjitsu Rugamare. Ustedes deben de ser los alumnos que vencieron al asesino de héroes. Respecto al arresto del asesino de héroes, tiene múltiples heridas, huesos rotos y graves quemaduras, ahora mismo está recibiendo atención médica, Guau. Ustedes deben saberlo, cuando aparecieron las particularidades la policía tomó el liderazgo para que no se usaran como armas, fue así que nació la profesión de héroe, Guau. Es por ello que son probados y pese a tener singularidades capaces de matar personas pueden usarlos con consentimiento, aunque sea contra el asesino de héroes, es una violación a las normas que individuos usen sus singularidades sin supervisión de sus guardianes. Ustedes, Gran Torino, Endeavor, Manual, serán castigados severamente. Ryo se cruzó de brazos mientras que cerraba sus ojos, Todoroki se quejó mientras que el jefe de policía lo miró. ¿Dices que está bien romper una regla si termina bien? Todoroki en ese momento dejó de hablar. ¿No se supone que un héroe debe salvar a la gente? Es por eso que no eres un héroe completo. ¿Qué es lo que enseña la UA Endeavor, Guau? Todoroki se mordió un labio mientras que alguien abría los ojos. Espera. Todoroki se giró viendo a Ryo que se veía serio. Jefe de policía. El mencionado miró a Ryo quien siguió hablando. Creo que habló por los tres al decir que ningún se arrepiente, y aunque esté en contra de las reglas, volvería a hacerlo. Ambas miradas serias se toparon mientras que Nakamura seguía hablando. Si delante mía una persona corre peligro no voy a dudar en actuar, sea contra la ley o no, no voy a permitir que algo le suceda. Ryo no dejaría su postura por nada mientras que Gran Torino miraba al chico. Esperen hasta que llegue al final. Gran Torino habló mientras que los tres nuevamente miraban al perro. Esa es la opinión oficial de la policía, bueno, eso sucedería si se hiciera público, Guau. La gente los reconocería pero serían castigados, pero por las quemaduras se dará a Endeavor como el salvador, este asunto quedaría así, afortunadamente hubo pocos testigos, pero significa que nadie sabrá de sus logros y buenas decisiones. Así que, ¿qué prefieren? No quisiera culpar a unos jóvenes prometedores solo por un error, Guau. El jefe de policía sacó la lengua al igual que alzó su pulgar. Ryo miró a los demás mientras que su decisión la tenía clara. Ida se disculpó con Manual mientras que Gran Torino miraba a Ryo. ¿Esperas lo mismo? Ryo miró a Gran Torino, parecía que el chico no sentía culpa alguna. Gracias por encargarse. Digo lo mismo, jefe de policía. Tanto Ryo como Todoroki hicieron una reverencia. Por culpa de los adultos no recibirán los elogios que merecen, pero como protector de la paz, gracias. El jefe igual hizo una reverencia. Durante ese día el arresto de Stein por parte de Endeavor fue tendencia. Todos se sorprendían por eso mientras que diferentes personas interesantes, eran capaces de verlo. Tomura quien leía el periódico se veía irritado, sus ideas habían salido mal en todo sentido gracias al asesino de héroes, los gnomos habrían tomado poca relevancia a comparación. El plan de Tomura Shigaraki había sido frustrado. En el mismo diferentes puntos se mostraban, los demás alumnos se encontraban bien durante sus pasantías, mientras que una castaña hablaba por teléfono. Sí, estamos bien. Ryo habló por teléfono junto a Uraraka. Ya veo, como solo mandaste tu ubicación me preocupé. Lo siento por eso, solo fue una emergencia. Ryo soltó una risa pero en su mente recordaba el incidente, sin más, ambos se despidieron. ¿Era tu novio? El héroe que estaba con Uraraka preguntó a la castaña quien se alteró.
Ryo solo estaba en el hospital pero con una sonrisa. No he tenido mucho tiempo para hablar con ella, ¿debería invitarla a una cita? Ryo se llevó la mano al mentón para pensar en ello. Mientras Ryo pensaba en ello, regresó a la habitación, había una gran seriedad mientras que Ryo recibía una noticia. El brazo izquierdo de Irida iba a tener daño a largo plazo, en ambos brazos había sufrido daño pero era más grave el izquierdo al haber sido dañado su plexo braquial. Iba a tener problemas con los dedos y moviendo sus dedos, aparte de entumecimiento, podría sanar completamente con una cirugía. Ida había tomado la decisión de dejar su mano así, hasta llegar a ser un verdadero héroe ya que reconocía la razón en las palabras de Stein. Ryo lo miró mientras que ahora miraba su mano izquierda. Estuvo a nada de perder esa mano y había grandes cicatrices en ella. Ida y Nakamura tenían esa similitud, me siento mal, Todoroki habló. Siempre que me involucro la gente daña sus manos, ¿es una maldición? Ryo miró a Todoroki mientras una nube aparecía en su mente. Si en el festival deportivo me hubiesen dado más tiempo habría sido capaz de derrotarlo. El chico pensó en ello mientras que otra duda llegaba a su mente. ¿Puedo ganarle en una pelea en estos momentos? Ryo tenía esa duda. Debo ser un Han Cruiser. Todoroki habló nuevamente mientras que Irida reía y Ryo miró a Todoroki. Luchemos otra vez. Ryo lo diría mientras que en la UA. All Might estaba recibiendo una llamada. Sensei. All Might habló muy sorprendido mientras que nuevamente temblaba. Ryo Nakamura, rayos, me bajaron el sueldo y me quitaron mi licencia de enseñanza por 6 meses, pero con lo que pasó no hay remedio, pero él que se mueva sin pensar o las frases que dice lo hacen igual a ti, Toshinori. Gran Torino regañaba desde el teléfono. Es porque no lo eduqué lo suficiente, lamento causarles problemas, señor. All Might hablaba mientras que sudor caía de su frente. Bueno, lo de mi licencia no me importa, solo la conseguí para enseñarte y cumplir mi promesa a Shimura. Y se lo agradezco mucho, señor, es por sus enseñanzas que yo estoy aquí. Eso dices pero nunca me visitas. All Might al escuchar eso detuvo su andar mientras que hablaba con nerviosismo. Eso es porque mi vida como profesor es muy ajetreada. Aquella llamada tomó un rumbo más serio, ahora mismo hablaban del asesino de héroes, incluso por poco tiempo que lo miró, hizo temblar a Gran Torino. Alguien como él, tenía la misma cualidad que All Might, el símbolo de la paz, carisma, si acaso se investigaba más y llegaba a la prensa y muchos otros medios de comunicación. La gente se vería influenciada por él y es ahí que entraría la Liga de Villanos, se decía que estaban relacionados y por ende podrían recibir nuevas personas, si poco a poco más y más gente se reunía con ellos algo malo podría pasar. Si aquella persona estaba al tanto de eso y movía las cosas a su favor, All Might tuvo una mala sensación en cuanto supo que Nomu tenía varias singularidades. La persona responsable de matar al amigo de Gran Torino y al maestro de All Might. La persona que abrió ese agujero en el estómago de All Might. All for One. Aquella persona nuevamente debe estar en movimiento. El cuerpo de All Might se tensó mientras que apretaba los dientes, aquella persona, no quería creerlo. Aquella persona logró sobrevivir a aquella herida. Toshinori, ese niño es muy parecido a ti, deberías de hallar el momento para contarle todo sobre ti y el One for All. 2 días habían pasado. La identidad de Stein había sido revelada al igual que la tranquilidad reinaba más, había mucha menos gente rompiendo la ley en esos días. Por internet iba rondando un video, en él se trataba a Stein revelando su nombre al igual que su historia, sus ideales junto a lo que había estado intentando en todo ese tiempo. Junto a su último diálogo antes de ser capturado. Poco a poco, gracias a eso, todos querían ir a la organización donde Stein estaba afiliado, a la Liga de Villanos.